La ciencia que estudia la herencia biológica se llama genética, término que deriva de la raíz griega gen, que significa llegar a ser. ¿Qué es la genética? La genética es una rama de la biología que se encarga de examinar las características que el hombre hereda, ya sean físicas o mentales. También analiza las diferencias y similitudes, cuáles son sus causas y el por qué se transmiten de generación en generación. Para hablar más detalladamente del tema tenemos que hablar de la célula, principalmente del núcleo, que es allí donde se encuentra toda la información genética. Ácido desoxirribonucleico, más conocido como el ADN, se encuentra en el núcleo de la célula. Es una molécula formada por muchos átomos. Son dos cadenas que van en forma de espiral que contienen información genética y se encargan del funcionamiento y desarrollo del organismo. El ADN está conformado por 4 bases nitrogenadas que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Estas bases siempre van en parejas, la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Las bases nitrogenadas se pueden unir formando varias secuencias y de allí es donde se forman los genes. Los genes producen proteínas específicas y cada gen tiene un código para algo específico. Es allí donde entra el genotipo, que es el conjunto de genes que se hereda de los padres, y el fenotipo es la manifestación que se realiza externamente del genotipo. El ADN está organizado por una estructura llamada cromosomas. Los cromosomas tienen una forma de X y es allí donde se guarda toda la información genética. Nosotros los humanos contamos con 46 cromosomas, 23 heredados del padre y 23 heredados de la madre. Por eso nosotros tenemos características de los dos. También se conocen 2 tipos de división celular, que son la mitosis y la meiosis, que más adelante hablaremos de ellos. Los alelos son versiones alternativas de un gen que se encuentran en el mismo lugar, focus, en los cromosomas homólogos. Los alelos pueden ser dominantes o recesivos y su combinación en un individuo determina su fenotipo. Por ejemplo, el gen responsable del color de los ojos puede tener diferentes alelos que resultan en colores de ojos diferentes. Alelo es la palabra que usamos para describir las formas alternativas o versiones de un mismo gen. Las personas heredamos un alelo del padre y otro de la madre para cada gen autosomal. De forma muy simplificada, se puede distinguir entre los llamados alelos normales o los mutantes si han sufrido alguna alteración que hace que su secuencia haya cambiado. Un organismo es homocigoto para un gen particular cuando tiene 2 copias idénticas de un alelo en locus específico en los cromosomas homólogos. Esto significa que ambos alelos son iguales, ya sea dominante AA o recesivo AA. Los homocigotos dominantes expresan el rasgo dominante, mientras que los homocigotos recesivos expresan el rasgo recesivo. Heterocigotos. Un organismo es heterocigoto para un gen particular cuando tiene 2 alelos diferentes en el locus específico en los cromosomas homólogos. Por ejemplo, AA, en este caso generalmente el alelo dominante se expresa en el fenotipo del organismo. La mitosis es la división celular, mecanismo de reproducción y crecimiento del individuo. Cuando una célula se divide en 2, uno o los 2 productos pueden volver a dividirse, convirtiéndose así en un ciclo de división celular. El periodo de 2 mitosis consecutivas se denomina interfase. La mitosis se divide en profase, metafase, anafase, telofase. Estas fases se dan en un proceso continuo de las células. La meiosis es la división celular en organismos de reproducción sexual. Entendámoslo así. Cada individuo tenemos 46 cromosomas. Un ser que apenas se va a formar no puede tener 96 cromosomas. Entonces, la meiosis es la encargada de separar los cromosomas apareados y convertirlos en gametos. Esto sucede en el espermatozoide y en el óvulo. Se mezclan ambas copias y se da un resultado variado.
Bueno, cuando hablamos del código genético, nos referimos a las cuatro bases del ADN, que en este caso es el ACGT, y se encadenan de forma que el ribosoma, la maquinaria celular, puedan leerlas y transformarlas en una proteína. Ahora bien, nos estamos preguntando cómo se relacionan. En este caso se relacionan con el aminoácido, que es el gen fundamental de las proteínas, con 20 diferentes cadenas polipeptídeas. También la segunda relación es con el par de bases, que está compuesta de cadenas complementarias en una estructura básica de azúcar y fosfato. Contamos con una tercera relación, que es el ácido desoxirribonucleico, donde el proceso que se transforma la información genética para el desarrollo fundamental de un organismo. Y un último muy importante es el gen que transmite la información progenitor descendiente, con aproximadamente 20.000 genes humanos para las proteínas específicas con diferentes funciones. Bueno, vamos a hablar entonces de la mutación, que es el cambio del material genético que se transmite de generación en generación y no se debe en la segregación o recombinación genética. Dentro de estos tenemos dos aspectos, que uno es la mutación somática, que afecta a las células del cuerpo creando una mezcla de diferentes tipos de células y genotipos que se transmiten en las siguientes generaciones. También tenemos la mutación en las líneas germinal, que afecta a los gametos, que son los óvulos y espermatozoides. Estas mutaciones son importantes porque se transmite la descendencia. Ahora vamos a hablar de los tipos de mutaciones. Tenemos la mutación genética, que afecta a un solo gen, la mutación cromosómica, que afecta a varios genes en un solo cromosoma, y la mutación genómica, que afecta a los cromosomas completos y a juegos de cromosomas. También contamos con mutaciones espontáneas e inducidas. Las mutaciones espontáneas ocurren de manera natural y las inducidas son causadas por agentes físicos o químicos. Contamos con las mutaciones génicas y la sustitución del ADN, que en este caso vamos a hablar de la purina y de la pirimidina, que relacionan el ADN y el ARN. Cuando hablamos de transiciones, hablamos de un cambio de una purina por otra purina, o una pirimidina por otra pirimidina. Cuando hablamos de las transversiones, hablamos del cambio de purina por una pirimidina o viceversa. También podemos hablar con las inserciones o delecciones, que son añadir o eliminar nucleicos del ADN. Tenemos también las duplicaciones, que es la repetición de una parte del ADN dentro de un gen. Contamos también con las inversiones, que es el cambio de dirección del segmento del ADN girándolo a 180 grados. Y también las transportaciones, que es un segmento del ADN que se mueve de un lugar a otro en el genoma.